Bueno, estoy con Carmen Germán Palacios. Ella es la iniciadora de este proyecto tan lindo que es el taller de Quechua y Cultura Andina Contemporánea. Y bueno, Carmen, dime, ¿qué te inspiró a crear este taller tan bonito? ¿Qué te llevó a decir que querías materializar esto y hacerlo información para el público? Mira, en primer lugar, Arián, quiero darte las gracias por la oportunidad de poder tener un diálogo así distendido, amical contigo, por lo mismo que tú has participado de una de las experiencias, ¿no? Y eso para un profesor, para un maestro, siempre tiene mucho valor. Bueno, mira, es una pregunta importante y que, bueno, para poder responderla yo tendría que remontarme muy lejos, porque el proceso que me ha llevado a enfocarme en este tema y a dedicarle atención, tiempo, a investigar y a formarlo, ¿no? A configurarlo, mejor dicho, para poder hacer una oferta que tenga un ángulo distintivo, es un proceso largo. Yo diría que ha sido como un camino de despertar a quién soy y dónde vivo, dónde estoy, con quiénes estoy compartiendo la vida, cuál es mi país, y mi país de una manera muy abierta, porque cuando uno se refiere a una lengua general tan importante como es el quechua, o mejor dicho el runasimi, no nos podemos referir a los límites geográficos de un país, nos estamos refiriendo a una cultura. Y es una cultura pues que abarca mucho territorio. Claro. Mucho territorio, y es una cultura que va además también más allá de la lengua general, porque todos sabemos que el runasimi fue la lengua franca del Tahuantinsuyo. Pero la cultura andina es mucho más antigua. Claro. Y tiene etnias, tiene naciones, tiene pueblos muy diversos, prácticamente desde Colombia hasta el norte de Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador, Perú. Es muy amplio. Por eso es que es tan interesante. Y bueno, mira, yo en mi desempeño como investigadora, como profe, he sido bastante aventurera y me he desempeñado, por supuesto, en la cátedra universitaria, pero he hecho mucho de educación alternativa. He planteado propuestas en distintos lugares, he tenido oportunidad de trabajar en el Ecuador, en Bolivia, aquí en el Perú, en todo el sur andino, y bueno, también he tenido experiencias en la zona centro del Perú, lo que se llama el Valle del Canipaco. O sea, Jauja, Huancayo, y después más arriba Huánuco y el Antisuyo, lo que es Huaraz, pues, ¿no? Que tiene una modalidad de habla, de expresión distinta. Entonces, Arián, para responder tu pregunta, te diría que como la interacción de enseñar y aprender siempre te lleva a establecer contactos, a establecer relaciones. Es la aventura humana, porque el que enseña aprende más
el que está en el rol de aprendizaje. Y ese despertar en mi caso, que ha sido largo, sucesivo, me ha ido abriendo los ojos y haciéndome dar cuenta de la distancia abismal que existe entre lo que fue mi educación secundaria, inclusive también la formación universitaria, y la realidad en la cual me toca y me ha tocado trabajar. Claro. Porque inclusive te digo, cuando he trabajado como catedrático, como profesora en la universidad, pues me he encontrado con la realidad en universidades públicas como la UNI, por ejemplo, de que un 80% del alumnado era migrante de primera o segunda generación. Claro. Entonces, eso lo descubres cuando tú trabajas las fibras finas de la comprensión, porque ahí te topas con el lenguaje. Un maestro conformista dice, no saben expresarse, carecen de vocabulario, qué mal escriben, no saben decir. Pero si tú tienes un poquito más de astucia, un poquito más de olfato, un poquito más de oído, y estableces un vínculo amical con los jóvenes. Bueno, yo la metodología de trabajo que uso es siempre a través del arte. O sea, me refiero a través de la metáfora, el símbolo, la alegoría, la música en distintas formas. Entonces, eso es una vía también para lograrlo. Y cuando lo usas, tú descubres que la dificultad que tienen para expresar sentimientos, conceptos, ideas, propuestas en la lengua formal es una dificultad proveniente de la artificialidad del molde de la educación formal, pero no es una dificultad o una deficiencia que venga de la persona. Claro. ¿Ya? Entonces, eso que tú lo puedes observar en uno, en otro grupo, y en mi caso he tenido oportunidad de observarlo con grupos muy distintos. He trabajado, por ejemplo, con niños y adolescentes en riesgo, lo que se llaman niños de la calle. También la procedencia ahí, ¿no? He trabajado con obreros. También he trabajado con empresarios y he encontrado el fenómeno. ¡Qué loco! Claro, empresarios peruanos, quiero decir, hay una superposición del castellano sobre una estructura sintáctica o una estructura semántica del lunasimi. Claro. Y eso es muy interesante desde el punto de vista educativo, pero muy poco aprovechado. Claro. Entonces lo que tú dirías es que este taller se inspiró más que nada luego de haber visto muchas situaciones o muchos escenarios en que las personas que se estaban comenzando a adaptar como al entorno educacional establecido por la sociedad, veían cierto tipo de dificultades, pero no tanto por dificultades propias como ser humano e intelectuales, sino por como una sobreposición del lenguaje, ¿no? Sí, pues ese aspecto indudablemente es muy importante, Adrián. Y después hay otro aspecto contiguo, muy cercano, para responder a tu pregunta, y es que cuando tú te ves, digamos, en la situación, por ejemplo, tú como periodista y yo como profe, como investigadora, etcétera,
de repente tener que hacer un trabajo en un pueblo joven. Yo he trabajado en el Agustino, por ejemplo, ¿no? O tienes que hacer, hice un encargo muy importante para Save the Children en todo el sur andino, parte del centro también. Entonces, el compartir y el tener que estar en el lugar con las personas, que pueden ser adultos, jóvenes, ancianos, eso no importa, te hace comenzar a percibir de una manera muy real las diferencias culturales y la importancia que tiene la lengua como, digamos, la llave de oro, como la vía regia para poder comprender los valores, las creencias, las prácticas, las actitudes, los modos de producción que pueden tener pueblos que se encuentran como encapsulados y que no están visibilizados. Claro. Entonces eso es un despertar también muy importante, porque yo me percato de que un profesor para poder trabajar en países, en latitudes como las nuestras, tiene necesariamente que ahondar en aspectos antropológicos, culturales y lingüísticos, porque lo contrario es simplemente como un enchufe adaptador, pero no es un profesor. Claro. Porque no está comprendiendo a su estudiante, ¿no? Claro. Sí. Entonces, si tuvieras que decirme en una oración o en 2 oraciones la razón por la que creaste este taller. Es difícil. Te diría, bueno, en 2 oraciones. Un poco más. Ya. Te así. diría por una parte que para mí poder hacer esa experiencia, ese taller que empezamos ahora es ya el 7º, Ariana, de una serie que comenzó hace algunos añitos, ¿no? Para mí es como un delta, es como una desembocadura, es como un punto, digamos, importante de llegada en lo que ha sido un proceso personal, en mi caso, de crecimiento y de despertar a una mejor comprensión de lo que es mi vocación, mi profesión y mi país, por una parte, ¿no? Y por la otra parte hay una cosa simpática, y es que iniciarlo así en la forma de seminario abierto que engloba talleres, y ese año, digamos, pensamos tener conferencias, invitar a personas quechohablantes, académicos, en fin, es embarcarte en una aventura donde siempre hay novedad. A mí siempre me ha gustado la aventura, nunca me ha gustado las cosas prefabricadas o masticadas previamente o enlatadas, nunca. Me gusta abordar la realidad, por supuesto, digamos, con herramientas, pero con su crudeza, ¿no? Sí. Qué bonito, qué lindo. Y bueno, y hablando un poco más hacia el taller en sí, ¿de qué forma se divide el taller? Toma agua primero, si quieres. Ay, ya. Después vuelvo a repetir la pregunta. Ay, ya. Bueno, ¿de qué forma se divide este taller? ¿Qué aprenderían las personas que se animen a llevarlo? ¿Y qué tipo de conocimientos, ¿no? Que no están tan libremente dados en otros lugares llevarían? Ajá. Sí, es una buena pregunta,
puede ser respondida de varias formas, porque además hemos tenido en estas 7 experiencias hemos tenido diferentes abordajes, pero siempre en torno al mismo eje, ¿no? Claro. Y la idea, Ariane, es el vínculo ineluctable, el vínculo profundo, es un vínculo esencial, para usar una palabra así un poco gorda, entre la lengua y la cultura, ¿no? Entonces, la idea, a ver, desde el punto de vista humano, de personas muy distintas que pueden venir a participar de un taller, ¿no? Como tú has podido experimentar también un poco, es que en una experiencia vivencial, lúdica, pero al mismo tiempo informativa, ¿no? Las personas puedan despertar evocación de su vínculo, el vínculo cualquiera que sea que tengan, con lo que es la raíz andino-amazónica tan profunda, claro, que tenemos en América del Sur. Y digamos, en una ciudad tan compleja como es Lima, que tiene ahora, bueno, pues somos prácticamente 11 millones de habitantes, ¿no? Si un taller así, dependiendo de dónde tú lo desarrolles, va a tener un eco diferente, ¿no? Va a tener un eco y va a tener una respuesta diferente. Sin embargo, creo que esta hipótesis no hierra. Yo no me he equivocado al plantearla desde un inicio. Porque cuando abrimos esos momentos de puesta en común, como tú has visto que hacemos después, digamos, de un tema que toque, por ejemplo, la siembra y la cosecha, o que parta simplemente de un refrán, de una paremia o de un cuento, cada una de las personas en un taller va a tener una evocación. Entonces, al tener la oportunidad de verbalizar esa vocación, se está abriendo la vena de su memoria, la vena de su raíz. Ese es uno de los objetivos principales que tiene el taller, porque como tú puedes comprender en un taller breve de 6, 7 u 8 reuniones, nadie va a salir hablando una lengua tan distinta y compleja como es el quechua. Lo que sí vas a conseguir, por una parte, es en primer lugar la toma de conciencia de que constantemente estamos utilizando palabras que proceden de la lengua vernácula. Claro. ¿No? Porque tú usas poncho, cancha, chompa, sucucho, curcuncho, mayu, en fin. Estamos por y te das cuenta que eso forma parte de tu contexto de significación. Claro. Justamente eso también en el taller nosotros lo utilizamos como un recurso para poder ir construyendo significado. Claro. Creo que ahí también es importante decir que un taller se llama taller porque te permite, porque no es rígido en primer lugar, es flexible, te permite compartir experiencias y en este caso se construye
al interior de una tensión dinámica, podríamos decir así. Mira, cuando yo comencé a entender, a sentir que entendía, no podía creerlo, Ariana, o sea, el corazón me ponía emocionadísima cuando venía a un parque con mis nietos como este, Claro. y de repente oía las amas y entendía lo que hablaban. O me iba a la bodega y al principio era como que me atrevía y decía Alindiacho y Mainalia, Chaitano Jamunani, ¿no? Que eso estoy queriendo. Y la persona, yo por el oído detectaba que era una persona migrante, al principio se sorprendía. Pero cuando veía, digamos, que había buena fe, inmediatamente me respondía. Claro. Entonces, volviendo a esta tensión, tú te has dado cuenta que en el taller se trabaja entre la persona que es quechua-hablante nativa, como en el taller donde tú participaste era Dina, y yo que he sido, digamos, como el pescadito que ha subido por el río a la altura y de repente se ha dado cuenta que existe pues un paisaje, un lugar, un espacio todo diferente, que no es el que te han contado en los libros, ni es el que te han referido o has visto en películas, es otra cosa. Completamente. En cambio, la persona que migra tiene una experiencia vital, ahí sí, muchas veces muy dura, y que los lleva con frecuencia a poner de costado, a deponer su propia lengua y a deponer su forma de comunicarse, porque lo que está buscando es aceptación. Claro, y se tiene que adaptar. Sí, entonces ahí tienes otro propósito del taller que se consigue en distintas escalas según las personas que vayan, y es hacerte consciente de esos procesos en un país como el nuestro. Claro. Parecidamente a lo que puede ocurrir también en Bolivia o puede ocurrir en el Ecuador, ¿no? Donde por distintas razones sociales, políticas, en fin, hay contingentes humanos muy grandes que dejan su lugar de origen y sufren un proceso de adaptación muy duro. Sí. Para poder ingresar, digamos, a lo que es una forma de vida urbana. Estos procesos, pues, han sido estudiados, muy estudiados por antropólogos, por sociólogos, como sabemos, pero la aspiración pedagógica que tiene este tallercito es como una semillita muy pequeña, es no describir, es provocar la experiencia. Claro. Es diferente. Demasiado, porque en verdad, o sea, yo creo, sí, y también de mi propia experiencia, que, o sea, son personas, al menos en el grupo en el que yo estoy, me imagino que siempre, son personas de contextos muy diferentes, pero lo único que tienen en común es como ese interés de saber más y conocer más. Algunas personas sabían más, yo por mi parte no tenía mucha idea, tenía un poco de idea sobre la cosmovisión, ajá, pero sobre el quechua, sobre el runasimi de por sí no. Entonces, creo que es mucho esa forma de como tú dices, plantar esa semillita de algo que tal vez ya está en interés. Sí. Y que luego desemboca en una forma de percibirte a ti en el mundo y también al resto contigo de una manera distinta de la que han planteado tanto tiempo una sociedad que está enfocada en otros valores que pasan desapercibidos en el runasimi y en la cosmovisión andina, ¿no? Que es mucho más de conexión, de unidad y de
convivencia, ¿no? Reciprocidad, correspondencia, unidad, Claro. unidad holista y todo eso, ¿no? Qué bonito lo has planteado. Sí, ese es uno de los propósitos más importantes. Mira, además, tú lo mencionaste al inicio de esta conversación, estos talleres están surgiendo, digamos, como una de las propuestas dentro del colectivo al cual yo pertenezco, del cual también soy miembro fundador junto con otras personas, fundadora junto con otras personas, ¿no? Y este colectivo es Pedagogías Interculturales de la Oralidad y reúne personas que provienen también de distintos lugares. Hay gente de Ayacucho, hay gente de Cusco, hay gente también de acá de la costa, hay un artista maravilloso, es un creativo, él es pintor, pero es músico, compositor, investigador. Él es pero es súper sencillo, Martín. Él es de el Callejón de Conchucos. Es una zona, bueno, hay una riqueza. Hay gente de muchas partes, ¿no? Entonces, la propuesta de pedagogía, para podértelo decir de una manera muy sencilla, de alguna manera sigue el camino abierto por José María Arguedas. Es el camino de todas las sangres. Es el camino que busca visibilizar la diversidad que somos en distintas expresiones y valorarlas y darles la oportunidad de estar presentes dentro de la ciudad. ¿Por qué? Porque la tendencia que tiene, digamos, la educación oficial y que tiene la administración en general, estatal, es una tendencia a estandarizar. Claro. Eso, en mi concepto, te lo digo sin reparo alguno, es un error. Y es un error que se viene cometiendo de una manera sistemática y muy insistente desde que nos autoliberamos y nos denominamos república. Y entonces hemos estado constantemente reproduciendo esquemas y formatos que son exógenos, claro, que no son nuestros, porque el Perú, al igual que Bolivia y que el Ecuador, somos nación, pero somos nación de naciones, somos muy múltiples, somos muy plurales. En el momento en que tú impones un molde exógeno sobre un pueblo, sobre un grupo, sobre una comunidad, sobre un niño, sobre un joven, tú estás forzando su verdadero desarrollo. Primero porque estás desconociendo su origen, su lengua, su raíz, su memoria. Segundo, porque lo estás obligando literalmente a manifestarse y a ser desde una forma que es la que tiene prestigio y que es la aceptada. La correcta. La correcta, que él o ella pues no encajan, no se siente cómodo. ¿Qué ocurre ahí? De un punto de vista educativo te lo explico muy sencillamente. Hay una pérdida de energía terrible, Ariane, terrible. Esa imposición se ocurre no solamente con los estudiantes, ocurre también con los profesores.
Yo he tenido oportunidad de ver eso en Huancavelica, he tenido oportunidad de verlo en Apurímac, sí, y he tenido oportunidad de verlo no solamente con profesionales de la educación, sino con gente que trabaja en el sector salud, porque son obligados a utilizar un lenguaje estereotipado en un idioma que no es el suyo, para dirigirse a su pueblo. ¿Te das cuenta el nivel de distorsión que hay? Y mira, ya que estoy recordando eso, te cuento una pequeña anécdota. En Chalhuanca, que es el pueblo de esa señora que va a Palacio, tuve una experiencia justamente con técnicos de salud, gente modesta, gente que tenía una preparación máxima de un par de años, ¿no? Donde les enseñan una serie de esquemas, de formatos. Y bueno, yo tenía una asignación desde el Instituto de Salud para trabajar la comprensión, la mejor comprensión de temas de salud básica. Pero yo había conseguido que el director del instituto me aceptara trabajar con un método vivencial también y lúdico, que es lo que siempre he hecho. En esa época yo no hablaba todavía nada de quechua. Te estoy hablando hace 30 años fácil. ¿Hace cuántos años sabes quechua? Digamos que lo entiendo y lo hablo, no lo hablo perfecto, pero lo entiendo y lo bonito es que te sientes aceptado, y si te equivocas, como yo les digo a ustedes, ellos te ayudan, pues, y entonces aprendes así, ¿no? Claro. Yo he aprendido de una manera completamente empírica, pero te diría que yo siento que puedo comunicarme ahora unos 12, 13 años más o menos. Bastante también. Sí. Bueno, y en esa ocasión, ¿qué pasó, Arián? Bueno, yo comencé pues mi taller, y mi taller era con expresión corporal, era con dibujo, era con música que usamos con la persona que me ayudaba, usábamos música instrumental, alguna era local, otra era... Bueno, la idea era que ellos desarrollaran pequeños sketches de trabajo sobre, ¿qué te digo?, la disentería, el bocio endémico, el parto natural, la lactancia materna, diferentes cosas, ¿no? ¿Puedes creer que después de una hora de jugar o algo así, de repente los grupos que se habían formado, y eran como 40, hablaban en quechua? Y entonces yo no entendí. Estaban hablando en que, pero tuve la sensibilidad para darme cuenta y observé esa transición, cómo el juego los había llevado a reconectar con su forma de expresión. Qué lindo. Y entonces ese, por ejemplo, fue uno de mis despertares. Claro. Porque me di cuenta cuán forzado estaba ese personal de salud, claro, que se veía obligado a utilizar además términos muy sofisticados, claro, y estereotipados en una lengua que no, claro, es la materna. Completamente ajena. ¿Te das cuenta la distorsión y el maltrato? Claro. Entonces, el propósito del taller, como tú nunca sabes dónde va a caer esa semillita, no importa. Lo importante es que si una persona conecta con esa vena o recupera, digamos, algún cauce de memoria propia, esa persona, como tú bien has dicho hace un momento, ya cambia su actitud. Cambia su actitud, y eso se va a ver reflejado en su trabajo. Claro. ¿No?
Y de cierta forma, ¿cómo se integran las experiencias personales y colectivas de los participantes en el aprendizaje del quechua y la cosmovisión andina? Ya, esa no es una pregunta fácil. Pero- No, bueno, ahí mira, porque nosotros definitivamente tenemos limitaciones, trabajamos, tú has visto que el taller tiene reuniones de 2 horas cada uno y después tenemos la pretensión, digamos, de que el tallerista haga un seguimiento durante la semana, por eso es que proponíamos siempre una reunión virtual, Claro. ¿no? Para fijar algunos puntos, pero de un punto de vista técnico, ahí sí, pedagógico, la propuesta y la hipótesis es capitalizar la experiencia del tallerista o la tallerista, ¿ya? Porque si una persona como tú aporta una memoria y dice, mi mamá, o sea, la persona que me ayudó a mí en mi crianza, era huancabelicana y me contaba esta historia, yo puedo ir por ese camino y recuperar, y eso traerlo a la puesta en común, Claro. ¿no? Y si otra persona que trabaja en el taller me dice mi apellido, es un apellido que ha sido italianizado y se atreve a decirlo, ¿no? Ajá. Pero es un apellido oriundo y es oriundo del Cusco por tal y tal porque lo sabe, lo comparte. Entonces eso te puede llevar a una línea de investigación lingüística. Claro. Por eso es que estamos planteando, el taller no es solamente vivencial, experiencial, y busca, digamos, reconectarte con tu memoria y con tu raíz, sino es un taller que se enmarca en una propuesta de seminario permanente. Eso quiere decir que las personas que han pasado por esta experiencia, mientras yo tenga vida y bueno, digamos, tenga la energía, o la gente que colabora conmigo también, estaremos dispuestos para poder orientar esa inquietud particular de cada tallerista en la dirección que conviene, Claro. que puede ser una dirección de comunicaciones como tú, o puede ser una dirección, por ejemplo, de investigación específica en el aspecto agrícola, o puede serlo en el tema de salud, ¿no? Construcción y mantenimiento de la salud, o puede ser también dentro del campo educacional, no sé, en cualquier ámbito, ¿no? Claro, sí. Es abrir esas ventanas Claro. y escaparte de un esquema formativo y de un esquema de comprensión de lo que es el desarrollo humano muy pobre, porque es un esquema monádico, es un esquema que te ofrece solamente una forma y te obliga a podar todo lo demás para poder desarrollar esa forma. Claro. Entonces, justamente lo que trata el taller es de decirte, no, mira, sí te han podado, pero por acá te va a crecer la ramita Claro. de nuevo, ¿no? Claro. Es como, o sea, independientemente de lo que estés haciendo tú ahorita, hay diferentes venas a las que se puede abrir tu trabajo si es que conectas con esa parte que te interesa a ti, como desde la pasión y la conciencia, una cosa así. Efectivamente. Entonces, eso, Arián, nos lleva a un tema que yo sé, porque he conversado contigo antes, sé que te interesa,
que es la gran corriente decolonizadora, ¿no es cierto? Hace poco falleció un gran pensador argentino que, digamos, durante la época de la dictadura tuvo que emigrar, vivió en México hasta que se fue hace un año y pico, Enrique Dussel, que es uno de los intelectuales más grandes en este tema, en este gran tema. Y sin embargo, tenemos que decir, porque estamos acá dialogando las dos sobre esto, el contexto de pensamiento que tiene, tenemos el orgullo de que es aquí en el Perú donde surge el intelectual, el pensador, el intelectual, que plantea la idea con más claridad y más tempranamente. ¿Sabes quién es, no? Aníbal Quijano. Aníbal Quijano tiene una visión muy clara, social y culturalmente, de lo que son, de lo que han sido y siguen siendo los procesos de desnaturalización, ¿ya? Y de cómo esos procesos de desnaturalización, en el esfuerzo tremendo de las poblaciones por lograr aceptación y reconocimiento, lleva a actitudes de autoagresión. Porque los padres les niegan a los hijos la posibilidad de aprender la lengua, o estigmatizan la lengua, o pretenden que en la forma de comportarse imiten digamos, el comportamiento de grupos que no son los suyos, los alienan. Entonces Aníbal Quijano estudia justamente el fenómeno de alienación en sociedades como las nuestras y da lugar a un movimiento muy importante que tiene exponentes en toda América, ¿no? Tiene exponentes, Rita Segato, por ejemplo, ella trabaja todo el tema femenino, todo el tema de mujer, o Grossfogel, Enrique Dussel, ¿no? Hay muchos, yo ahorita no los tengo, pero lo que te digo es que la intelectualidad nuestra es muy fecunda, muy rica, y como tú has podido ver en el tallercito nuestro, también matizamos ese despertar del pensamiento con ciertas conferencias. Claro, sí. ¿No? Por ejemplo, a mí me gusta mucho el doctor Miranda, José García Miranda, porque es sencillo, es muy aterrizado, es calmo, es muy claro. Y él es un auténtico runa, es un auténtico ejemplar del pueblo nuestro. Sin embargo, ha escalado hasta ser actualmente un catedrático, es catedrático en la Universidad Católica, ¿no? ¿Sí? Y junto a él, pues tienes a un Teófilo Altamirano, que viaja constantemente y que estudia cómo la economía nuestra, digamos la economía formal, la economía oficial, ¿no? Está de alguna manera bastante apoyada en lo que son las remesas del migrante peruano en el exterior. Y él estudia el sostenimiento de las relaciones entre las poblaciones migradas y las poblaciones locales y el mantenimiento del vínculo cultural,
a través del significado de la fiesta y la celebración. Entonces, como el que migra, las comunidades que migran, envían remesas no solamente para ayudar a los abuelos, las familias, los chicos, sino para reconstruir de repente la plaza, mejorar la iglesita para que la fiesta patronal salga bien, no sé, para ayudar a los viejos. Claro, ese sentido más de comunidad. Pero hay una coherencia. Entonces ahí tú tienes, él estudia el Perú desterritorializado. Como está afuera, pero está también aquí, ¿no? Claro. Ese es un tema que lo tenemos muy activo y presente en el colectivo que te estoy diciendo, donde ya están germinando algunos proyectos, digamos, por ejemplo, trabajar las fiestas patronales de una región en términos abiertos, General Ayacucho, a partir de lo que son los principales platos de comida, cuáles son que pertenecen a qué etapa, ¿no? Bien bonito. Sí, entonces hay una amiga que está en el grupo que es una capa en cocina y sabe, es una chef. Y ella y su hijo este año van a trabajar eso, ¿no? Entonces, estos talleres que inciden en la lengua se apoyan en la cultura, o sea, la tierra desde la que crece, claro. El taller es la cultura que es una cultura viva, pero que es una cultura muchas veces invisibilizada y silenciada o mal aprovechada por el turismo, porque claro. También se está dando eso. Sí, ¿te das cuenta? Definitivamente. Que no ven, o sea, simplemente creen que el tipo de ideología que tiene nuestra sociedad es tan perfecta que minimiza el conocimiento, la sabiduría de otro tipo de cultura por el simple hecho de no parecerse a la suya, cuando en verdad podrían complementarse y sacar mucho provecho, ¿no? Es que lo que tú, ¿cómo es que lo has llamado? La ideología imperante o la ideología, digamos, formal, ¿no? Siempre subordina a todo lo demás y lo aprovecha, lo utiliza, lo monetiza, le hace perder su... Sí. Y eso lamentablemente está ocurriendo también con esos proyectos que llaman de cultura. Está ocurriendo. Sí. En verdad con todo. Sí, está ocurriendo. Entonces, y no es la idea es otra. La idea, porque tú en algún momento has hablado, lo has entendido, lo tienes muy claro, has hablado de la reciprocidad y has hablado de la complementariedad y de la pertenencia al todo, ¿no? Entonces, desde ese espacio, instituciones, digamos, como el AINI, ¿no? O como el mismo AIU, que es la familia extensa, mucho más allá de los vínculos de parentesco, te pueden permitir la ayuda mutua sin necesidad de monetarizar, ¿no? Entonces nosotros, te digo, desde el colectivo estamos abiertos también a esos talleres, a poder trabajar de esa manera. Esos talleres tienen un costo, un pequeño costo monetario, pero sí, también hay bequitas, pero si una persona viene y ofrece
algo a cambio, se le va a considerar, se le va a integrar, ¿no? Sí, claro que sí, que puede ser algo físicamente o puede ser algo en calidad de servicio. Claro. ¿Te das cuenta? Ajá. Entonces, eso sí es incorporar la idea de la idea económica oriunda, Claro, nativa, del trueque. la idea, claro, y que es la pertenencia al todo. Entonces tú me ayudas, yo te ayudo, yo no puedo funcionar sin ti, yo no Claro. soy sola, si yo no te tengo a ti, yo no soy nadie, Claro. ¿no? Porque sería lo que en quechua se dice un huacha. Es una palabra que lo dice mucho. Un huacha es prácticamente un paria. Es uno que ellos lo dicen en los huaynos. Mana taitayoj, mana mamayoj, zapayan cani, zapayan cani. Estoy solo, no tengo papá, no tengo mamá. Es una manera muy encapsulada de decirlo, pero mana yachtayo, no tengo tierra, no tengo aire, no tengo padre, no tengo madre, mana guasillo, no tengo casa. ¿Por qué? Porque estoy solo. En cambio, cuando yo sé que puedo llamar a Arián para esto, puedo llamar a Eva para esto, puedo llamar a Olga, puedo llamar a Hugo, puedo llamar... Yo no estoy sola, soy una red. Claro. Eso es lo peruano, es lo boliviano. Entonces, eso puede, digamos, rebrotar cuando hay una recuperación una recuperación sana, ¿no? Tiene que ser sana. de tu conciencia de pertenecer. Claro, de tus raíces. De tus raíces. Qué de lindo. Tus raíces. Y bueno, ya para cerrar un poco, ¿qué Sí. mensaje le darías a las personas que aún no se animan a aprender el quechua o a conocer más sobre esta cultura? Bueno, mira, yo podría decir varias cosas. Es imposible que no hable en primera persona porque verdaderamente en mi caso ha sido, como vuelvo a repetir, el caso de un despertar a una nueva realidad. Yo he descubierto mi país ya de abuela, he descubierto mi país de muy grande. Ha sido progresivo, pero lo he descubierto, ¿no? Yo les diría que cuando tú puedes comunicarte de una manera sencilla con personas que proceden de lugares diferentes al que tú has nacido, en el que te has instruido, te has educado, la alegría interior que tú sientes es inenarrable. Cuando tú puedes conversar en el mercado, tú puedes conversar en la tienda, tú distingues por el oído el acento y puedes comunicarte en la calle. Yo tengo cientos de anécdotas sobre eso. La alegría interior, la satisfacción, el poder en el buen sentido que tú sientes interno es enorme. Eso por una parte. Y por otra parte, digamos, es el descubrimiento, yo no sé hasta qué punto, digamos, ustedes llegaron un poquito a penetrar eso, creo que algo sí. Pues el quechua es una lengua definitivamente muy distinta a las lenguas de origen europeo que nosotros conocemos, como puede ser el francés, el portugués, el inglés, el alemán y lenguas, digamos, que proceden del indoeuropeo, que proceden del griego o del latín, ¿no?
es una lengua que tiene una estructura y tiene una forma de comunicación muy distinta. Entonces, cuando tú comienzas a entender que lo haces a través del juego y del ensayo-error, ¿no? Tú te das cuenta de la amplitud de significado que puede tener una palabra. Las palabras en quechua son muy flexibles, son muy dúctiles. No tienen un canon cerrado que tú digas esta palabra es sustantivo, este es adjetivo, este es verbo, esta preposición. Esas categorías no las puedes aplicar de la misma forma. Entonces, para decirlo de una manera más rápido, es como descubrir que puedes nadar en un mar completamente distinto al que tú has nadado hasta entonces. Es un mar nuevo. Descubres, eso es lo que está conectado justamente a una cosmovisión, a una manera de ver la vida diferente. Y entonces te hace más libre, te hace más flexible. Claro. Y te mantiene joven porque siempre estás descubriendo cosas. Eso es lo que te aporta, ¿no? Y el quechua, pues, tiene palabras muy importantes, entre ellas la palabra pacha, por ejemplo, ¿no? O la palabra topa, tupa, en fin, la palabra papa también. Me encanta. Sí, o la palabra pampa. Es una lengua muy rica, muy eufónica, es una lengua muy abrazadora de abrazo, es una lengua que produce significado a varios niveles y el hablante de quechua, el hablante nativo, muy lejos de lo que ciertos prejuicios dicen, no es ni triste ni torpe, al contrario, son agudísimos, son muy rápidos, tienen un sentido del humor muy desarrollado y, y bueno, pueden comunicar cosas de una manera muy rápida, a veces con una sola palabra, dependiendo de la intención con lo que lo dicen. En eso, una persona procedente, digamos, de una educación como nosotros, estamos permanentemente en actitud de aprendiz, ¿no? O sea, lo que estos talleres hacen es abrir una puerta, abrir una ventana. Luego, después de la experiencia, una persona que quiere consolidar, quiere poder comunicarse en el quechua, estamos ya en el colectivo y también en Antares, Artes y Letras, donde vamos a hacerlo. Estamos considerando la posibilidad de desarrollar ya de una manera más, digamos, más escalonaria, ¿no? Talleres que te puedan llevar a un cierto dominio de la lengua. Claro. Pero este taller, particularmente el de quechua y cultura andina, no tiene ese propósito. Claro, es más de No. comprensión, Sí. de entender toda De la apertura. cosmovisión. Claro. Es de despertar. De despertar, de ponerte en contacto con la lengua, de recuperar tus raíces, es eso, ¿no? Qué lindo, qué lindo. Sí. Muchísimas gracias, Carmen. A ti.